Hace unos años, conocí a Andrés. Recuerdo ese instante como si fuera ayer. Su seguridad, su mirada cálida y esa manera en la que parecía tener el control de todo me hicieron sentir que había encontrado al hombre perfecto. Andrés era encantador, atento y siempre tenía las palabras correctas para hacerme sentir especial. Pronto, nuestra conexión se transformó en algo más grande, un matrimonio que parecía sacado de una película romántica. Pero, como dicen, las apariencias engañan. Lo que no sabía en ese momento era que, detrás de esa fachada de hombre ideal, se escondía un lado oscuro, un lado que me enseñaría una lección que jamás olvidaré. No olvides suscribirte y dar like, así creceremos todos como comunidad. Al principio, Andrés era el esposo perfecto, siempre cariñoso, detallista y dispuesto a hacerme sentir la mujer más especial del mundo. Parecía un sueño hecho realidad, como si hubiese encontrado a ese compañero ideal con el que compartiría mi vida. Sin embargo, los sueños a veces ocultan pesadillas, y, con el tiempo, pequeños cambios comenzaron a manifestarse. Andrés, que antes estaba siempre disponible y presente, empezó a llegar tarde con excusas que sonaban razonables, pero que poco a poco se volvieron rutinarias y casi predecibles. Una reunión de trabajo, un compromiso con amigos que no podía cancelar, y, en ocasiones, simples evasivas vagas que dejaban un incómodo silencio en el aire. Yo quería confiar, deseaba creer que todo era como él decía, pero una inquietud crecía dentro de mí. El momento que cambió todo fue su súbito y meticuloso interés en nuestras finanzas. Andrés, que nunca se había interesado por los números ni los detalles de nuestros bienes, empezó a formular preguntas precisas. ¿Cuánto tenemos en la cuenta conjunta? ¿Qué cubre exactamente el seguro de la casa? Todos los bienes están a tu nombre, ¿cierto? Su tono era casual, pero sus ojos delataban algo más, un cálculo frío, como si estuviera evaluando un plan. Fue entonces cuando comencé a notar otras señales inquietantes, llamadas que terminaba abruptamente al entrar yo en la habitación. Mensajes en su teléfono que borraba de inmediato y esa sensación inconfundible de que algo se estaba gestando en las sombras. Una parte de mí quería ignorarlo, aferrarme a la imagen del Andrés que conocí, pero otra, más profunda, me gritaba que investigara antes de que fuera demasiado tarde. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre. La inquietud creció como una sombra implacable, invadiendo cada rincón de mis pensamientos. Las noches se llenaron de insomnio, y cada excusa de Andrés parecía un eco vacío que resonaba con más fuerza en mi cabeza. Decidí dar un paso que nunca imaginé, contratar a un investigador privado. Era un acto desesperado, impulsado por una mezcla de miedo y coraje. ¿Qué estaba dispuesta a descubrir? ¿Qué precio tendría la verdad? Lo que llegó a mis manos fue más que devastador, fotografías y videos que mostraban a Andrés en situaciones que no podía justificar. En esos documentos, vi a un hombre que apenas reconocía, alguien que reía y disfrutaba de una vida paralela con una mujer que no era yo. Sus gestos, su mirada, todo en él era diferente, casi como si se hubiera quitado una máscara que yo no sabía que llevaba puesta. Las imágenes hablaban de algo más profundo que un simple engaño, mostraban a un Andrés que parecía completamente libre, sin la menor culpa. Pero ese no fue el golpe más duro. El investigador también destapó algo mucho más oscuro. Andrés no solo me traicionaba emocionalmente, sino que había planeado cuidadosamente utilizar nuestro matrimonio como una herramienta para su propio beneficio económico. Documentos y conversaciones grabadas revelaron un plan meticuloso para reclamar la mitad de todo lo que habíamos construido juntos, como si mi vida, mi confianza y mis sacrificios fueran simples piezas en un tablero de juego. Las palabras del investigador aún resuenan en mi mente. Él dijo que todo era parte de su estrategia, que este matrimonio era solo un trampolín para alcanzar lo que realmente quería. Mi pecho se llenó de una mezcla de furia y tristeza. Cada momento compartido, cada promesa hecha bajo el altar, cada mirada que alguna vez creí sincera, todo se sentía ahora como un cruel montaje. Esa noche, me senté sola en nuestra sala, mirando alrededor. Cada objeto, cada fotografía enmarcada, parecía susurrarme preguntas. ¿Cuánto de mi vida había sido real? ¿Era yo solo un obstáculo más para él? La traición tenía raíces profundas, y lo que estaba por venir sería una batalla entre la devastación y la búsqueda de justicia. No olvides suscribirte y dar like, así creceremos todos como comunidad. El día del juicio llegó cargado de una atmósfera densa, casi asfixiante. Andrés entró en la sala con paso firme, su rostro irradiando una confianza que casi resultaba insultante. Estaba acompañado por un abogado de renombre, cuya sola presencia parecía diseñada para intimidar. Pero cuando mi abogado presentó los documentos de titularidad, la máscara de seguridad de Andrés se resquebrajó.
Todo lo que creía suyo estaba a mi nombre, protegido desde mucho antes de que su traición comenzara a gestarse. Su plan maestro se desmoronó, y la verdad prevaleció. Tras esa tormenta, aprendí una valiosa lección: la verdad, la preparación y el amor propio son armas poderosas. Hoy, mientras reconstruyo mi vida, sé que soy más fuerte y sabia que nunca. Me observó con una mirada que mezclaba arrogancia y desafío, como si ya hubiera firmado su victoria. El juicio comenzó con su abogado exponiendo una lista detallada de los bienes que, según ellos, Andrés tenía derecho a reclamar: la casa, las cuentas bancarias, incluso objetos personales que ni siquiera recordaba haber compartido. Cada palabra resonaba como un martillo golpeando un clavo en mi paciencia. Cuando llegó el turno de mi abogado, la sala pareció enfriarse. Con un tono pausado pero seguro, presentó los documentos que desmentían cada una de las reclamaciones de Andrés. Era como si una sombra se cerniera sobre la figura de mi exmarido, cuya sonrisa se desvaneció al instante. Todos los bienes que usted menciona, dijo mi abogado, mientras deslizaba los papeles hacia el juez, están legalmente registrados a nombre de mi representada. Aquí están las pruebas. El silencio en la sala era ensordecedor. Andrés, que hasta ese momento había mantenido su fachada de seguridad, comenzó a mostrar signos visibles de nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente y su rostro enrojeció. Intentó interrumpir. Esto es un montaje. Ella no puede haber hecho esto sola, exclamó, perdiendo el control que tanto había presumido. El juez lo detuvo con un gesto severo, mientras examinaba los documentos. Todo parece estar en orden. Los bienes que usted reclama no le pertenecen, señor. La palabra señor sonó fría y distante, como un recordatorio de que su supuesto poder no tenía cabida allí. Andrés se hundió en su asiento, su rostro ahora una mezcla de incredulidad y derrota. Pero no todo había terminado. Mi abogado guardó una carta bajo la manga, un detalle que yo misma desconocía. Sacó un informe adicional y lo presentó. Además, su señoría, hemos descubierto transferencias de dinero hacia cuentas en el extranjero, a nombre de una tercera persona. Creemos que esto demuestra intenciones fraudulentas por parte del demandante. Andrés, que ya parecía al borde del colapso, quedó completamente pálido. La sala estalló en murmullos, y él, por primera vez, no tenía palabras para defenderse. Fue en ese instante cuando me di cuenta de algo: no era solo el juicio lo que estaba ganando. Era mi vida, mi paz y la certeza de que, al final, la verdad siempre prevalece. Andrés no solo perdió el caso, perdió también la ilusión de control que tanto había cultivado. Y en ese momento, fui libre. La tensión en la sala del tribunal era palpable cuando el juez se preparaba para dictar su veredicto final. Andrés, que hasta hacía poco había exhibido una actitud altiva y despectiva, ahora parecía abatido, con los hombros caídos y la mirada perdida. Era el reflejo de un hombre que, poco a poco, se daba cuenta de que su plan maestro se había convertido en su peor pesadilla. El juez tomó la palabra. Su tono era firme e implacable. Tras evaluar las pruebas presentadas, se confirma que la demandada no solo actuó dentro del marco legal al proteger sus bienes, sino que el demandante, el señor Andrés, ha incurrido en omisiones graves al declarar sus propios activos. Una ola de murmullos recorrió la sala. Yo permanecí en silencio, mirando a Andrés fijamente, esperando el golpe final. El juez continuó. Dado que el demandante posee cuentas bancarias en el extranjero y propiedades a su nombre, las cuales no han sido declaradas de manera transparente, se ordena que éstas sean objeto de división conforme a las leyes vigentes de esta jurisdicción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Podía ver cómo su rostro cambiaba de color, pasando del rojo de la ira al pálido de la derrota. Mi abogado, con una sonrisa apenas perceptible, añadió: Su señoría, nos aseguraremos de que todo se lleve a cabo con la máxima transparencia y justicia. Era irónico, casi cruelmente poético. Todo lo que Andrés había ocultado, lo que había acumulado creyendo que nunca sería descubierto, ahora estaba en juego. No solo había perdido la posibilidad de obtener algo mío, sino que ahora estaba obligado a compartir lo que él mismo había intentado proteger con tanto recelo. Mientras salíamos de la sala, él se acercó,
sus ojos llenos de rabia contenida. «Esto no ha terminado», susurró con un tono amenazante, intentando recuperar una pizca de control. Lo miré directamente a los ojos, con una calma que lo desarmó por completo. «Oh, Andrés, ya terminó. No puedes ganar un juego cuando las reglas siempre estuvieron en tu contra». Él se quedó allí, inmóvil, mientras yo me alejaba con la certeza de que la justicia, en esta ocasión, había actuado de manera impecable. No solo le había arrebatado su plan, le había enseñado una lección que jamás olvidaría. No se juega con la confianza ni el amor sin esperar consecuencias devastadoras. Y en ese momento, comprendí que la verdadera justicia no estaba solo en los documentos legales, sino en el peso de la verdad que, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Tras el amargo juicio, Andrés hizo su jugada final, intentar manipular la narrativa a su favor. Publicaciones en redes sociales, mensajes llenos de victimismo y acusaciones hacia mí comenzaron a aparecer. En cada palabra, intentaba pintarse como el esposo traicionado, el hombre injustamente castigado por una mujer fría y calculadora. Al principio, la estrategia parecía funcionar. Algunos incluso llegaron a cuestionar mi integridad. Sin embargo, la verdad tiene una manera única de salir a la luz, y yo estaba preparada. Reuní pruebas irrefutables, mensajes, grabaciones y testimonios que demostraban su doble vida y sus oscuros planes. Con cada publicación que Andrés hacía, respondía con hechos, no palabras. Poco a poco, las personas empezaron a ver la verdadera cara de aquel hombre que durante años había escondido su naturaleza detrás de una fachada perfecta. La reacción fue abrumadora. Amigos y conocidos que antes se habían alejado comenzaron a acercarse, pidiendo disculpas por haber dudado de mí. Su máscara, cuidadosamente construida, finalmente se desmoronó ante los ojos de todos. Ya no era el Andrés carismático y encantador, ahora era el hombre que lo había perdido todo por su propia codicia y arrogancia. Aunque fue difícil enfrentar esa batalla pública, cada paso me hizo más fuerte. Aprendí que la verdad, cuando se sostiene con valentía, siempre prevalece. Ya no era la mujer que había sido engañada y traicionada. Ahora era alguien que había encontrado su propia voz, que había superado el dolor para transformarlo en poder. Hoy, con ese capítulo oscuro cerrado, estoy construyendo una vida nueva, una que nunca hubiera imaginado antes. He retomado viejos sueños y abrazado nuevas oportunidades. La libertad que sentí al dejar atrás el peso de esa relación fue como respirar aire fresco después de años en una habitación cerrada. Ya no veo mi pasado con tristeza, sino como un recordatorio de lo lejos que he llegado. Andrés me enseñó, sin quererlo, que nunca se debe subestimar el poder de la preparación, la verdad, sobre todo, el amor propio. Camino hacia el futuro con una lección que jamás olvidaré. A veces, las peores tormentas revelan las estrellas más brillantes. Y ahora, cada paso que doy está iluminado por esa luz. Gracias por llegar al final de este video, no olvides dejarnos tu like. ¿Y tú? ¿Qué harías si te enfrentaras a una traición como esta? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.